Muy buenas tardes, bienvenidos a la Lección Divina, este momento en el que compartimos la palabra de Dios, la estudiamos un poco, tratamos de saber qué nos dice el Señor a través de esta escritura sagrada. Qué bueno que nos acompañan, nos pueden escuchar a través del dial 97.6, sintonícenlo. Si ustedes no tienen radio o no les llega la señal de la emisora o están en otro país o en otro lugar de Colombia, lo puede hacer a través de www.magnaestereo.com.co o nos puede, en el buscador que usted tenga, pone Magna Estéreo y le van a aparecer muchas opciones para que encuentre nuestra emisora en vivo. Qué bueno que nos acompañen y que les digan a otros que ya empezó la Lección Divina, el momento de estudiar la palabra de Dios. También les recuerdo que nos pueden seguir en vivo a través de Instagram, nos buscan Parroquia Santa Gertrudis o buscan el Instagram de la emisora. Y también en Facebook como emisora Magna Estéreo Envigado. Bueno, qué rico que nos acompañan esta tarde y yo les invito para que busquemos el texto de hoy. Ya dejamos por hoy el capítulo 3 y vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 15 de San Juan. San Juan 6, 1, 15. Bueno, yo los invito para que vamos buscando y vamos a participar a través del 312-279-0170, 312-279-0170. Ese es el número de Magna Estéreo para que se comuniquen con nosotros a través de mensajes. Vamos a hacerlo a través de WhatsApp, 312-279-0170. Vamos a orar, a pedir el Espíritu Santo para que esta palabra nos nutra el alma, para que esta palabra sea significativa hoy en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, enciende nuestros corazones en tu amor. Enséñanos el amor del Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios, y calma nuestra sed ardiente que tenemos de la divinidad. Ayúdanos a sentirnos acompañados por tu presencia, llenos de fortaleza, de paz interior. Ven, Espíritu Santo de Dios, díctanos correctamente esta palabra. ¿Qué tenemos que sentir y pensar? Ven sobre nosotros, Espíritu Santo, acompáñanos, llénanos de vida. Los invito para que escuchemos el texto del Evangelio de hoy, Juan 6, 1, 15. Juan 6, 1, 15. Y dice así: En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000.
Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es un profeta, el que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Hoy dejamos el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y en esta segunda semana de Pascua, viernes de la segunda semana, nos trae el texto la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes. Y la primera particularidad que tiene este texto es la siguiente. Es el único texto, junto con los relatos de la pasión, de la resurrección, que está en los 4 evangelios. Este relato de la multiplicación de los panes está en los 4 evangelios. Entonces ese es el primer dato que nosotros podemos tener en cuenta. Si quieren, apuntemos eso, porque por ejemplo, si nosotros miramos la parábola del buen samaritano, no la encontramos sino en el Evangelio de Lucas. Sí. Si nosotros queremos mirar el lavatorio de los pies, no lo encontramos sino en el Evangelio de Juan. En cambio, este texto lo encontramos en los 4 evangelios, que es un dato muy interesante. Representativo fue esa situación en aquel tiempo, ¿no? Sí, tiene que haber algo. Mucha gente dice: padre, eso fue una interpretación teológica de cualquier signo pequeñito de Jesús. Digamos que algo tuvo que pasar históricamente para que los 4 evangelistas narren eso que pasó, ¿cierto? Porque fue algo como trascendental. Sí. Definitivamente fue algo trascendental que ellos se tomaron el tiempo para redactarlo en todos los 4 evangelios. Claro, y también pues el hecho de que... y no se cambia la historia, mire que la historia es igual. Claro, y miremos, por ejemplo, hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, nos dice que están persiguiendo a los discípulos y que uno de los fariseos defiende a los discípulos. Esto quiere decir que los seguidores de Jesús eran muchos. Y habíamos mirado esta semana en el capítulo 3 que hasta fariseos, Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel, que defendió a los discípulos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces se estaba extendiendo la popularidad de Jesús, tanto que el texto de hoy termina diciendo que lo querían proclamar rey. Pero ¿quería Jesús esa popularidad y que lo proclamaran rey? Pues que lo proclamaran rey no, porque dice el mismo texto, se retiró otra vez a la montaña, sí, no. Se les escapó, ¿no? Pero Jesús, por sus propios signos, logra que tanta gente se acerque a él. Tendríamos que discutir si en aquella región había tanta gente, que el texto nos dice que solo hombres eran 5,000. Tendríamos que discutir eso si tiene toda la razón, pero el texto más que eso quiere decir la abundancia en varios sentidos, en la multiplicación del pan y en la cantidad de personas que seguían a Jesús. Jesús se estaba haciendo más reconocido y por eso la gente o los sumos sacerdotes y las autoridades religiosas lo estaban viendo y tenían miedo, ¿cierto? Tenemos mensajes. Claro, por acá nos escribe Sandra María Muñoz, muy atenta como siempre todos los días. Sandra María, un saludo para ella allá en el barrio Robles en Itagüí. Nos dice, me llama la atención, recoged los trozos que han sobrado para que nada se pierda. Qué bueno esta reflexión y esta frase para estos días, ¿no? Claro, y ahí en el contexto del Evangelio, acordémonos que este Evangelio no tiene narración de la institución de la Eucaristía. Entonces el signo que hace Jesús es que nada se pierda, porque eso es como una institución eucarística. Toma el pan, da gracias, y lo parte y lo reparte. Esos son los signos de la institución de la Eucaristía, lo que nosotros escuchamos en la misa. Y Jesús dice que nada se pierda, ¿cierto? Es un pan diferente.
E incluso después de este signo, en el mismo capítulo 6 empieza el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de la vida. Entonces tiene mucho sentido que empiece con esto, con este signo, toma el pan, da gracias y lo reparte, como en la última cena. O sea, el significado de ese es más que pan. Y después empieza a decir, yo soy el pan vivo. Eso tiene una conexión ahí, ¿cierto? Entonces, por eso, lo que nos señala Sandra, ¿cierto? Sí. Es importante que nada se desperdicie. Es que no es un pan común. Es, tal vez, queriendo señalar la institución eucarística. Nos escribe nuevamente la familia Rodríguez Acosta desde Itagüí, en el barrio La Independencia. La parte que nos llama la atención es, dijo esto para ver si su reacción, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Bendiciones, un abracito de la familia Rodríguez Acosta, muy sintonizada a esta hora con la Lectio Divina. Bueno, gracias a la familia Acosta. Yo quería como hablar un poco de lo que nos acaban de preguntar hace un ratico. Sobre los pedazos que sobraron. ¿Qué pasó con los pedazos? Y la palabra es que nada se pierda, que nada se desperdicie. Y yo creo que esto es un signo muy importante de Jesús, por el hecho de que tenían poco y valorar la abundancia que había ya en ese momento, ¿cierto? Recordemos que el estar junto al lago de Tiberíades, acordémonos que el emperador Tiberio construyó una ciudad, Tiberíades. ¿Cómo se sostenían estas ciudades imperiales? ¿Con impuestos? Con el impuesto, el trabajo de los pobres, ¿cierto? Entonces es muy diciente que Jesús diga que nada se pierda, que nada se desperdicie. Entonces, Séforis, Tiberíades, dos ciudades imperiales sustentadas con el trabajo de los pobres. Y ricas. Exacto. Porque Tiberíades y la otra sí eran unas ciudades ricas en aquel tiempo. Pues tendríamos que consultarlo bien porque yo no sé, pero sí eran sostenidas o fueron construidas esas ciudades a base del trabajo de los campesinos. Y Jesús era un artesano también, un carpintero, digámoslo, un artesano mejor para no caer en imprecisiones. Pero sería importante nosotros mirar ese contexto que vivía esta población donde eran oprimidos por el imperio. Entonces ellos tenían que vivir a veces cortos de dinero. Y mire que ahí se vuelve a presentar la situación que ven a Jesús como un líder político. De todas maneras, ahí todavía, porque como tienen esa de proclamarlo rey, de alguna manera se ve como una situación política que él no quería esa situación. Claro, es que además porque están en la escasez. Entonces Jesús llega y les da de comer. Y después Jesús les va a decir, ustedes me están buscando porque yo les llené el estómago. Exactamente. Eso, aquí estamos en el capítulo 6. Ustedes no me siguen a mí por otra cosa más que porque yo les di de comer. Tanta la realidad que se vive en este momento. En ¿cierto? este momento. Mire, sí. La palabra nos habla todos los días. Todos los días nos habla. Todos los días, Padre. Me llama la atención, nos escribe Dora González, me llama la atención del texto, también le llamó mucho la atención este texto. Recoge los pedazos que sobraron, que nada se pierda. Y Jesús dice a Felipe, ¿con qué compraremos pan para alimentar a estos? Muy bien. Aparece alguien que ofrenda sus panes, 5 panes. Y este signo es lo que nosotros también podemos mirar. Miren esto tan curioso. Yo les voy a leer cómo empieza el Evangelio. El Evangelio empieza: Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Nos menciona este texto que después en el capítulo 21 va a mencionar también lago de Tiberíades, donde va a haber una pesca muy abundante. Entonces miramos cruzando el lago, al otro lado del lago, multiplica los panes y otra vez en el lago hay una multitud de peces. La abundancia. Habíamos hablado la semana pasada con este texto de Juan 21 sobre la abundancia, ¿cierto? Sí. Cuando está Jesús hay abundancia. Este muchacho tenía 5 panes.
no podía alimentar, como dice el texto, a más de 5.000 hombres. Pero cuando está Jesús hay abundancia. Nos lo muestra el capítulo 6 y nos lo muestra el capítulo 21. Independiente, si esto lo está escuchando un biblista, me perdonas, yo no soy biblista, esto es una reflexión como muy piadosa, pero como el capítulo 21 es una cosa aparte del Evangelio, podemos unirlos en este sentido, de la abundancia que hay cuando Jesús está, ¿cierto? Jesús igual a abundancia. Sí. Said nos escribe, nos dice: buenas tardes, Dios les bendiga e ilumine su rostro sobre vosotros. Me llama la atención en el versículo 5, Jesús le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para darle a tanta gente? Pero lo decía para ver la reacción de Felipe, pues sabía muy bien lo que había que hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer, pero de todas maneras le preguntó a Felipe sobre esta situación. Eso es lo que le llama la atención a Said. También nos escribe Iván Darío Suaza Kirama y nos dice: me llama la atención, siempre mira hacia el cielo, sus ojos invocando al Padre. Siempre mira el cielo, sus ojos invocando al Padre. Eso le llamó la atención a Iván Darío Suaza Kirama. Said, en el versículo que nos señala, ¿sí? Said, mira que aquí la traducción literal de esa parte es: Jesús, habiendo visto mucha multitud que viene a él siente la responsabilidad de alimentarlos. O sea, vienen a él. Y esto concuerda con lo que va a decir después en el mismo capítulo, es que él es el pan de la vida. Y es que el que venga a él no pasará más hambre. Tiene sentido ahí. Vienen a él. O sea, tal vez Jesús les llena el estómago físicamente, o sea, les llena el vientre. Pero es más importante lo que va a pasar. Como vienen a él se ve en la necesidad de alimentarlos con un pan que él mismo dice en el texto después, con el cual ellos ya no van a tener hambre. Porque uno, como dicen por ahí, padre, uno con hambre no aprende, ni escucha. O sea, aliménteme con mi pancita llena y voy a entender todo lo que me diga. Claro, y aquí atrás, detrás de la multiplicación de los panes, está también un gran discurso, el pan de la vida. Entonces Jesús también utiliza ese medio para enganchar a las personas, podríamos decirlo, y como lo hemos hablado, porque a Jesús le gustan las comidas, estar comiendo con la gente, ¿no? Marta Silvia Vélez Mesa nos dice: la gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 14. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones, los quiero mucho de corazón. Marta Silvia Vélez Mesa, a esta hora en sintonía. Los judíos estaban esperando la segunda venida de Elías, del profeta Elías. Y por eso, acordémonos también cuando a Jesús Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o uno de los profetas. Sí. Entonces es la esperanza del gran profeta que va a volver anunciando la llegada de Dios, ¿cierto? Por eso lo llaman a él profeta. Además de ese sentido, también por los signos que hace, los signos que hacían los profetas. Entonces es importante ese versículo que nos señala el oyente, por el hecho de que Jesús hace grandes gestos y que hablábamos que eso lo diferencia de otros que también pudieron hacer algunos signos, pero no signos de este tipo. De pronto Jesús tenía más seguidores porque sus signos eran diferentes, lo respaldaba su testimonio, digámoslo así. Con el testimonio, o sea, lo que decía, lo hacía. Lo hacía, y esa era la crítica a los fariseos. Exacto. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y lo tomó como entendido en este texto de que así debemos hacer nosotros, compartir lo que tenemos con el necesitado. Y más hoy con la situación que estamos viviendo. Así nos escribe María Osorio del barrio Miramar en Medellín. También nos escriben a esta hora Gladys y nos dice: Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, lo distribuyó.
podemos relacionar con el Padre Nuestro, que pedimos el pan de cada día porque el de mañana sería para guardar y que de pronto se pierda y no lo compartamos, dice Gladys. Excelente. Cuando nosotros leemos la palabra sería, y un niñito, un muchachito, Ujú. tiene 5 panes, un muchachito, diría la traducción pues como más exacta, un muchachito tiene unos panes, o sea, como un niño, como una personita, no digamos personita, una persona pequeña en edad, ayuda a alimentar a todos, ¿cierto? El reino de Dios, que es como un granito de mostaza, pero que crece como los grandes arbustos del jardín, tan grandes que los pájaros pueden anidar en sus ramas. Eso es una parábola de Jesús. Ujú. Entonces aquí se manifiesta la pequeñez del reino de Dios. Como un niñito es capaz de dar sus panes, perdiendo todo lo suyo, para alimentar a la multitud. Y sobran 12 canastas. Así. Entonces yo creo que eso es importante como reconocerlo ahí, mirando la teología de la pequeñez, o sea, la pequeñez del reino que va creciendo. Yo me escucho por allá solo, pero no escucho a nadie. A ver, Cuando en el Evangelio aparece, ya. que pasa al otro lado del lago de Tiberiades, Sí. está refiriendo Mm. que en esa parte del otro lado del lago era un pueblo también de gentiles, Ajá. ¿sí? Lo que indica que Jesús multiplica los peces y los panes y también quiere dar ese mensaje a los gentiles, así como lo hizo también así como lo dijo Pablo, ¿sí? Que él vino dando el mensaje fue a todos juntos, ¿sí me entienden? No importando el credo ni la religión. De parte de Iván Darío Echeverri, de acá de Itagüí. Gracias, Iván. Iván, gracias por tu mensaje. Efectivamente, Jesús abre su visión a los gentiles, ¿no? A las personas que no son del pueblo de Israel. No ha sido enviado solo al pueblo de Israel, aunque hay episodios del Evangelio donde él se niega a actuar en favor de los gentiles, pero es también el proceso de Jesús en donde él se va dando cuenta que ha sido enviado a todos, ¿no? Por aquí le hacen una pregunta, padre. Sin corcharme, por favor. ¿Por qué Jesús hace del pan terrenal pan celestial? Qué pregunta tan profunda y tan difícil de contestar. Yo pienso que eso es el sacramento. Eso es el sacramento. ¿Quién nos escribe? Dice el nombre. Said. Said, eso es el sacramento. El sacramento es algo material que tiene un significado o una profundidad espiritual. Todos los sacramentos de la Iglesia tienen eso. ¿Cuál es el sacramento? ¿Qué es la materia del sacramento del bautismo? El agua. ¿Cuál es la materia del sacramento de la Eucaristía? El pan y el vino. Todos los sacramentos tienen materia, ¿cierto? O sea, algo físico. Uh-huh. El sacramento es algo, un signo sensible que tiene un efecto espiritual más allá. Es necesario, ¿cierto? Es como si a vos te dice tu mamá, yo te quiero mucho, pero nunca te lo demuestra. Es necesario un signo sensible para mirar qué es lo que esa persona está diciendo. Entonces, por eso Dios convierte lo material en algo espiritual o de beneficio espiritual para nosotros, ¿no? Muy interesante esta pregunta. Están pasando, yo no sé si se escuchó eso en la emisora. Sí, se escuchó. Las guacamayas, las sí. aves. Bueno, entonces muy interesante esa pregunta, Said, y qué bueno, y si te quedó claro me decís, y si no, pues buscamos la forma de explicarlo, porque todo es muy significativo en la Biblia. Por ejemplo, miremos la zarza ardiente. Así se manifiesta Dios, o sea, con signos sensibles, ¿no? Hay que ser visual, o sea, Eso, era muy visual. Sí, no siempre es así, no siempre la manifestación de Dios es así. Acordémonos del profeta Elías, que quería sentir a Dios. Ajá. Y lo siente en la leve brisa, no en el terremoto, no en las cosas majestuosas. Pero estos signos sensibles son necesarios para nosotros entender la sacramentalidad de la Iglesia.
Nos escribe Angie Julián Arango y dice, me llama la atención las 2 veces que menciona la palabra monte, al principio y al final. Entonces Jesús subió a un monte y al final se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. ¿Cómo es el nombre del oyente? Angie Juliana Angie. Arango. Parece que la escritura nos quiere señalar la montaña como el lugar de la oración. En la lección de los discípulos, él acaba de bajar de la montaña, pasó la noche orando y elige a los discípulos. Entonces la montaña es el lugar de la oración, donde nos acercamos a Dios, donde se acerca Jesús al Padre. Y qué bueno que vos miras este detalle, es significativo y muchos pudimos haberlo pasado por alto, pero significa el contacto de Dios con el Padre. Por acá mensajes en Facebook Like, a nuestros oyentes, a Lucía Palacio nos dice, buenas tardes, Jesús está presente en el pan y el vino. Lina Sánchez, muchas gracias por la lección divina de hoy, he aprendido mucho, bendiciones Padre Alejandro. Nos escribe también Jaime Cardona, muy buenas tardes, para felicitarlos por el programa y para pedir por el Santo Papa. Y pues para toda la gente que está en esta sintonía de la lección divina, un gran programa. Y Adriana Jaramillo, buenas tardes, los felicito por tan lindo programa, es una bendición. Bueno, gracias a todos los que se unen a nosotros a través del WhatsApp de Magna, de las redes sociales. Qué rico estar compartiendo con ustedes en casa. Hagamos un compromiso de la lección divina, de estudiar la palabra. Tiene que nacer un compromiso. Hoy, como este niño, este muchachito, entregó sus panes, lo que él tenía para comer, para sobrevivir, así nosotros estamos siendo generosos con lo que tenemos. Hemos dado de lo que tenemos. ¿Cuánta falta nos hace compartir más, ser más solidarios? Cada uno, fíjese en la parte del texto que le ha llamado la atención. Ahí hay un mensaje de Dios para usted, para su vida. Gracias por acompañarnos. Apunten todo eso en el cuadernito, síganos escuchando, investiguen antes de que llegue el programa. Y son las 4 de la tarde, nos despedimos. Un abrazo muy especial. Esto fue la Lección Divina.